Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La sabiduría de Dios, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: Así que tengan cuidado de cómo viven. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, vivan como sabios. El versículo nos dice que debemos de tener cuidado de cómo vivimos. Y hoy vamos a hablar de cómo estamos viviendo en nuestro hogar. La convivencia. La palabra nos indica cómo hemos de vivir. Así que tengan cuidado de cómo viven. Nosotros debemos de levantarnos y mirar cómo estamos viviendo, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos comportando en el hogar, cómo lo estamos haciendo, como necios o como sabios, cómo estamos viviendo, cómo vivimos en el hogar. Y ahí el hombre tiene muchas teorías, pero es terrenal y natural. Pero nosotros como pueblo de Dios, el primer fundamento es la palabra. Nosotros debemos de tener como primer fundamento la palabra. ¿Cómo vamos a convivir en estas 3 semanas? La respuesta está en la palabra. ¿Cómo no angustiarnos? La palabra te dice cómo no angustiarte en estas 3 semanas. Y no solo en estas 3 semanas, sino en diciembre, cuando ya todo haya pasado, o en 2 o 3 años. La palabra te dice cómo vivir sin angustias. La palabra nos dice cómo tratarnos, pero no solo en estas 3 semanas, sino siempre. La palabra es el fundamento, de ahí edificamos todo. Convivencia en el hogar es muy importante. Y aparte de la convivencia, nuestra mente. Dice que se van a presentar muchos problemas de salud mental. Y nosotros somos el pueblo de Dios y en su palabra hay respuesta para que nosotros, nuestra mente esté descansada en medio de esta circunstancia. Y para eso nos dice en la palabra que debemos de mirar cómo vivimos. Hagamos un alto. ¿Será que estamos echando como base la doctrina del hombre y dejamos a un lado la palabra de Dios? Pensando que la doctrina, las teorías humanas van a poder sostenernos en estas circunstancias. No, es primero la palabra y sobre eso pues echamos manos de cosas naturales. Pero primero debe estar la palabra. Y la palabra lo primero que nos dice es: tenga cuidado cómo vive. ¿Y cómo hemos de vivir? Sabiamente. Pero esa sabiduría no es la sabiduría terrenal natural. La sabiduría terrenal natural la da el tiempo. La da el tiempo, la edad, la experiencia, el conocimiento. Pero cuando vamos a la palabra y hablamos de la sabiduría de Dios, así no es. No vamos a hablar de la sabiduría terrenal. Porque uno dice, pero yo ¿de dónde soy sabio? Si ¿de dónde he hecho mano? Si tengo 14, 15, 16, 17 años, ¿sabiduría de a dónde? O tengo 25 y me he equivocado mucho, ¿sabiduría de dónde? O tengo 40, 50 y cometo los mismos errores, ¿sabiduría de a dónde? Pero como la palabra son buenas noticias, son las buenas nuevas, el evangelio es el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es hacer un alto y saber decir,
Oiga, que esto nos sirva para comenzar a vivir sabiamente, pero con la sabiduría de Dios. Y para eso sí es necesario leer la palabra todos los días. Todos los días debemos de leer la palabra. Y no solo ahora por esta situación adversa, o cuando pase, seguir leyendo la palabra cada día. Compartíamos de que uno piensa que la sabiduría es solo para las personas de edad avanzada. Pero uno encuentra en la Biblia un hombre que siendo muy joven, Dios le entrega que gobierne un pueblo. Ese hombre se llama Salomón. Y Salomón era un muchacho. Salomón era un muchacho, un joven. Y él le pidió sabiduría a Dios para gobernar el pueblo. Y Dios le concedió la sabiduría para gobernar el pueblo. La sabiduría de Dios, familia, no tiene que ver nada con la edad. Vamos a compartir sobre la sabiduría de Dios que no tiene nada que ver con la edad ni el conocimiento adquirido. Estamos hablando de lo sobrenatural. Estamos hablando de Dios haciendo en nuestra mente. Vida que Dios nos llamó, a esa vida que debemos de avanzar en ella, sin mirar el pasado, sino siempre puestos los ojos en él. Debemos de mirar cómo nos estamos comunicando en la familia. ¿Lo estamos haciendo de una manera necia o sabia? ¿Vamos a vivir de una manera necia o de una manera sabia? De la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, dice Job capítulo 12, versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice: porque el Señor da la sabiduría. Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría. ¿Y Dios dónde está? Pues Dios mora en tu interior, Dios mora en cada uno de nosotros. Quiere decir que esa sabiduría está en nosotros, pero dependes de Él, como el fruto del Espíritu, que Dios mora en nosotros y ese fruto está ahí. Pero que se manifiesta, depende de Él. Depende de Él. Nosotros cada día debemos de ser dependientes de Dios. Y saber que para poder llevar este tiempo es necesaria la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para administrar bien la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? La sabiduría de Dios que nos guíe. Que Salomón dijo: ¿quién puede gobernar este pueblo tan grande? Lo que dijo es: usted me colocó aquí y pues en mi capacidad no puedo. ¿Cómo vamos a pasar este tiempo en paz y armonía en el hogar? Que salga una familia fortalecida. Necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Cómo hizo Salomón para gobernar ese pueblo? Sabiduría de Dios. ¿Cómo vamos a hacer en este tiempo? Necesitamos echar mano de la sabiduría de Dios. Él es la fuente de la sabiduría y Él está en cada uno de nosotros. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos orar a Dios por su sabiduría. Y recuerda que esa sabiduría no tiene en cuenta la edad. El niño ora a Dios por sabiduría. El joven ora a Dios por sabiduría. El adulto ora a Dios por sabiduría. Y el adulto mayor ora a Dios por sabiduría. Para no ser necios, vivir sabiamente. Hay unas orientaciones. En las redes en este tiempo se maneja mucha desinformación. Mucha desinformación y poca información. No debemos de ser necios de replicar la desinformación. Por favor, que todos lo hagan es de necios. Nosotros debemos de ser sabios y debemos de replicar, compartir la información, lo que edifique al otro.
Porque la desinformación lo que genera es malestar, lo que genera es angustia y tomar malas decisiones porque llegó algo que no era, diciendo cosas que no son. Debemos de orarle a Dios por sabiduría. Y cuando le oramos a Dios por su sabiduría, le estamos diciendo, Señor, te necesito, como la oración de Salomón. Salomón lo que le dijo a Dios es, te necesito. Sí, usted me colocó acá y pues yo puedo ser inteligente, muy trabajador, capaz, pero eso no es suficiente. Familia, no es suficiente. Dios da la inteligencia. O sea, Dios te dio la inteligencia. La capacidad Dios te la dio. Pero eso no es suficiente para estar sobre la tierra, para reinar en vida, para vivir esa vida sobrenatural. No es suficiente eso natural que nos haya dado Dios. Es necesario clamarle a Dios por su sabiduría. No importa que hayamos hecho el pasado. Recuerda, no importa. A Dios no le interesa el pasado. No le interesa. Dio la vida por ti. A Él no le interesa. Recuerda cuando la mujer encontrara en adulterio, cuando se enfrentó con Jesús, Jesús no le preguntó de su pasado. Jesús le dijo, no te juzgo, no te culpo, no te condeno. Y le habló fue del futuro. Vete, siga su vida, pero no vuelva a hacer eso. Y para no volver a hacer eso, el amor de Dios es que le inunda y le aparta del mal. Dios es quien nos aparta del mal, quien nos guarda. Mira, para vivir con sabiduría, que nos aparte del mal, eso no es posible en nuestra capacidad, porque la carne engaña. Un ejemplo, la parte del adulterio, de la fornicación, la Biblia dice que hasta el hombre más fuerte cae. O sea, hasta la persona con una voluntad férrea, ante esa tentación cae. ¿Cuál es la única manera de no caer? Que Dios nos guarde. Su sabiduría, la dependencia a Dios. Esa sabiduría que Dios te da para saber y huir en el momento adecuado. Que Dios no permite avanzar eso. Nosotros en este tiempo es necesario que oremos por la sabiduría de Dios en nuestro hogar. Que esté presente en el niño, en el joven. Y Dios nos va a dar abundantemente para que salgamos estas 3 semanas, salgamos familias fortalecidas. Debemos de orar para que salgamos familias fortalecidas, no en conflicto, por favor. Y para eso es necesario la sabiduría de Dios. La palabra dice que no hables del pasado. Por favor, en este tiempo que vamos a estar, no se le ocurra vamos a colocar un tema de conversación y no se le ocurra traer a memoria cosas del pasado. Es que usted siempre ha dejado todo desordenado y el Señor ese día se levantó y organizó todo. Se levantó la palabra, voy a hacer lo que dice, y le ayudó a organizar. Y la mujer le recordó el pasado. Eso no es sabio, eso es ser necio. ¿Por qué? Porque está haciendo algo opuesto a lo que dice la palabra. La sabiduría de Dios va unida a su palabra. La palabra nos orienta. En esa palabra Dios nos dice cómo actuar. Entonces debemos de orar a Dios por esa sabiduría. Vamos a ir a Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría de Dios inicia cuando escuchas la palabra y por amor y respeto a Dios, dices, es lo que dice Dios. Ese es el inicio de la sabiduría. Y volvamos al ejemplo de Salomón. Salomón, Dios le dijo a Salomón, usted puede tener las mujeres que desee de aquí de Israel, pero por favor, no vaya a tener mujeres de otros pueblos. Ese momento fue la palabra de Dios a Salomón. No vaya a tener mujeres de otro pueblo, a usted tiene aquí muchas. Y en ese momento le era permitido a Salomón hacer eso.
En ese tiempo, por favor, Salomón le dijo a Dios, puede tener las mujeres, pero mucho cuidado con tener mujeres de otros pueblos, de otras naciones, porque esas mujeres de otras naciones, Salomón, lo van a llevar a la idolatría, Salomón. No consiga mujeres de otras naciones. Y Salomón llegó su momento y se le olvidó esa palabra. Y escuche, él le clamó a Dios por sabiduría para gobernar el pueblo. Y Salomón era muy sabio. Pero en un momento de la vida, como cuando David, un hombre conforme al corazón de Dios, salió al balcón y ese día se le olvidó la palabra. Salió al balcón y se le olvidó. Nosotros debemos de orar todos los días por sabiduría de Dios cada día. El reino es cada día, para que Dios nos guarde cada día. Depender de Dios cada día. Cada día. No importa ayer qué pasó, es hoy. Y Salomón pasó el tiempo y se le olvidó la palabra. Y consiguió mujeres de otras naciones. ¿Qué le pasó a Salomón? Lo que dijo Dios. Terminó en idolatría. Terminó en idolatría. Uno no puede creer que la palabra diga algo y uno pensar que lo que dice Dios, eso no va a suceder. Y yo puedo controlarlo. O yo sé hasta dónde llego. Eso es ser necio. Y nosotros debemos de vivir sabiamente. Y vivir sabiamente es dependiente a Dios, con temor al Señor. El vivir sabiamente inicia en el temor del Señor, respetar y amar la palabra. El temor del Señor es la sabiduría. Quiere decir que cuando leemos la palabra, en nuestra sabiduría terrenal, decimos, no, lo que yo opino y yo digo es mejor. Y lo hago, la palabra nos indica de cómo comportarnos. Y debe ser por fe. Porque por vista nuestro comportamiento sería uno, pero el comportamiento por fe es otro. ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros? En sabiduría, en temor del Señor. Es decir, el comportamiento del hogar, familia, debe ser acorde a la palabra de Dios y es por fe. No por vista, es por fe. Y para hablar del comportamiento vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. 12 al 15. Es muy importante. Dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros compartimos en diciembre un tema que se llamó prosperidad del alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? En el alma es donde están las emociones. En el alma es donde está la voluntad. Esa voluntad y esas emociones oramos para que estén controlados por la palabra de Dios. Que esté ganado por la palabra de Dios. Que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Que nuestro vocabulario no esté, no, yo hago mi voluntad y lo que yo quiera porque es que yo creo que es así. Pues eso es de necios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. La palabra no es religiosidad. La palabra no son ritos. La palabra no son ceremonias. No, la palabra es viva y eficaz. Y todos estamos en el proceso. Incluyéndome a mí, a Patricia, a mi hija, todos estamos en un proceso. Todos, absolutamente todos. Y debemos de todos orar por sabiduría en nuestro comportamiento. Y ese comportamiento va unido a lo que compartimos en diciembre. En la página está, busque la prédica si no la ha escuchado, vuelva y escúchela sobre la prosperidad del alma. De cómo nos puede engañar la vanidad o la ira. Y los hogares, ya el gobierno está anunciando de los problemas. Nosotros como pueblo de Dios debemos de ser luz para otros. Los que trabajan y deben de ir, lleven una palabra de fe y de esperanza para ese hogar cuando llegue la persona. Porque en lo natural es muy difícil. Es necesaria la sabiduría de Dios, que es el temor del Señor. Es decir, a su palabra. Oiga, su palabra nos dice cómo debemos de comportarnos. No ser necio, levantarnos en la mañana. Señor, durante mi vida yo he creído que es bueno andar de mal genio, gritar, o el ego,
creerme más o, Señor, su palabra dice, te pido por sabiduría, necesito actuar de una manera sabia, comportarme sabiamente, hablar sabiamente. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 15. Vestíos pues. Ahora usted se levanta y se viste. Vestíos pues. Pero está hablando de lo espiritual. Pero uno se levanta, se baña y se viste en lo natural. Y se viste es porque se va a proteger. Y ahora con el caso, el ejemplo, pues las personas de la salud se visten de una manera para protegerse. El vestido lo que hace es protege, cuida. Pero vamos a hablar de lo espiritual. Entonces dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Escucha esto, como escogido de Dios. No se te puede olvidar que eres un escogido de Dios, que eres pueblo de Dios. Somos escogidos de Dios. Y uno debe verse como escogido de Dios. La palabra lo que hace es recordarnos, recuerde que usted es escogido de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No puedo imitar comportamientos del mundo. La palabra nos dice cómo hemos de comportarnos y es lo que hemos de hacer y ser luz para el otro escogido de Dios que está esperando que le hablemos la palabra. Y debemos de orar todos los días por su sabiduría, en la capacidad de cada uno imposible. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos que están aquí, benignidad, mansedumbre y paciencia, son frutos del Espíritu. ¿De dónde vamos a generar paciencia para estos tres semanas de convivencia? Si estás pensando en lo natural, a los 4 días vas a decir, se me agotó la paciencia. Todas las personas somos diferentes. Si todas las personas somos diferentes, significa que todas las familias somos diferentes. Pero adicional, en todas las familias hay diferentes edades. Hay familias donde hay niños de 1 año, pero también hay de 5, pero también hay de 15, pero también hay de 25, y están los padres de 40, de 50, de 30, están las personas de edad de 60, 70, 80. Encontramos una cantidad de personas diferentes. ¿Cómo nos vamos a comportar? Entonces la palabra lo que nos dice es que todos debemos de llegar a la unidad de la fe. Si todos pedimos por la sabiduría de Dios, si todos podemos tener un encuentro que es la palabra, que es independiente de la edad. En la palabra encontramos un punto de encuentro, porque en lo natural va a haber diferencias. En lo natural es lógico, es que no es lo mismo un joven de 15 a un niño de 7. Y ahí como padres debemos de pedirle sabiduría a Dios para cómo vamos a manejar este tiempo con el niño de 1, 2, 3 años. Si tengo un hijo de 5, 8, 10, 12 años, si tengo el de 15 a 20 años o si está de 20 a 30, ¿cómo vamos a hacer? Sabiduría a Dios para cómo nos vamos a comportar. La misericordia, la benignidad, humildad y mansedumbre y paciencia, eso lo genera solo Dios. Y para eso necesitamos sabiduría a Dios para aplicar eso. Aplicar, porque claro que va a haber situaciones que debemos de hablar, va a haber dificultades, situaciones que se presentan que debemos de hablarlas. Pero es cómo las vamos a hablar, cuándo la debo de hablar, en qué momento, qué corrección debo de dar. Y ahí debes de clamar por sabiduría de Dios. La palabra dice que hemos de corregir a nuestros hijos. Y el mundo está diciendo, no lo hagas. Dice que no le niegues la vara. Orar a Dios por sabiduría. ¿Cuándo aplicar la corrección? Para edificar al hijo. ¿Cómo hacerlo? Que no entre a chocar y que genere es como un resentimiento y odio entre la familia. No, sino que orar por sabiduría, que cuando lo corrijas el hijo entienda que es bueno para él. Cuando Dios nos corrige a nosotros sabemos que Dios es que nos ama. Y decimos, gracias Señor. Y difícil a veces que todos hemos vivido disciplinas de Dios. Nos está corrigiendo Dios. Y todos hemos pasado por eso, porque la palabra lo dice. Si no, no fuéramos sus escogidos, sus llamados. Nosotros todos pasamos por la disciplina de Dios. Pero nosotros lo sentimos en amor y le damos es gracias.
Así la corrección que hagas con tu hijo, que él lo sienta de la misma manera. Y para que lo sientas, necesitas de la sabiduría de Dios. De orarle a Dios por la sabiduría, de cómo aplicar la palabra, cuándo, dónde, en qué momento, cómo, en qué tono, cuándo es necesario la vara y cuándo no. Necesitas la sabiduría de Dios. ¿Y por qué? Porque es que todos los niños son diferentes, porque todas las familias son diferentes, porque todos los jóvenes son diferentes, todos somos diferentes. Uno tiene la palabra, pero dice, corrija con la vara, pero no te dice cuándo, ni por qué, ni en dónde, ni en qué momento, ni en qué edad. Sabiduría de Dios. Cuando le clames a Dios y le digas, Señor, entonces sabiduría para educar a mi hijo, entonces Él te la va a dar abundantemente. ¿Qué hacer? Porque Dios no miente. Él no miente. Dice la palabra humildad de mansedumbre. En el hogar nuestro debemos de ser mansos. Porque si todos estamos como un fósforo, pues complicado, es de necios. Ser mansos, tranquilos, que lo que hay, con eso debemos de estar. No debemos de renegar ni cuestionar, eso es de necios. Lo sabio, sed agradecido. Debemos de orar por la sabiduría de Dios para nuestro comportamiento. Versículo 13 de Colosenses 3. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros. ¿Qué debemos de hacer este tiempo? Escuche, soportándonos. Soportarnos es que va a haber diferencias y debemos de soportar el uno al otro. No apartarnos, soportar uno al otro. Nos debemos de soportar. Soportar es sostener al otro, sostenerlo. Va a haber días difíciles. Alguien debe servir de soporte en ese momento. Sí, debemos de soportarnos el uno al otro. Debemos de hacerlo, soportarnos el uno al otro, lo que dice la palabra. Y dice, si alguno tuviera queja con otro, no llegara a decir, yo ya no aguanto más, ya se me acabó la paciencia. Pues cuando Dios es el que nos da la paciencia. Debemos de echar mano de lo celestial, de lo eterno, familia. Sí, escuche cosas de qué dice el hombre de cómo manejar este tiempo, pero nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios, y ahí es Dios. ¿Qué dice Dios? Dios está en nuestro interior. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Le clamamos a Dios por sabiduría y tenemos temor de Él en amar y respetar su palabra. Señor, ayúdeme cada día a obedecer su palabra. En temor a usted, no miedo, no es porque lo amo y lo respeto. Sé que usted es el que gobierna el universo. Sé que usted todo lo puede. Sé que usted fue el que creó todo. Y todo eso es por fe. Todo es por fe. Pero nos afirmamos en esa vida donde el primer beneficiado es cada uno de la familia. Y llegamos a un punto todos, que es la palabra de Dios. Pero como en hogares hay algunos que no están en la palabra, pues debemos de soportarlo, no burlarnos. Debemos de soportarlo y compartirle la palabra y orar por esa persona. El versículo 14. Y sobre todas estas cosas, o sea, la misericordia, la benignidad, la humildad de mansedumbre, la paciencia, el fruto del Espíritu, que Dios lo genera, la sabiduría de cuándo hacer, cuándo actuar, cuándo decir, cuándo contestar, todo esto, dice el versículo 14, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es vínculo? Vínculo es lo que hace una unión o relación de una persona con otra. Lo que debe haber el vínculo de nuestra familia, los hermanos, esposos, el vínculo debe ser el amor. El amor de Dios que fue derramado en nosotros. Ese amor es el que nos va a dar para tener paciencia con el Hijo. Porque en lo natural es imposible, familia. Imposible. En la capacidad de cada uno, imposible. Vamos a fracasar. Van a haber problemas. No. Lo que dice la palabra es que sobre todo, hay un vínculo que nos une, que es el amor. Y el amor de Dios fue derramado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos va a unir, lo que nos va a sostener, no solo en este tiempo, sino cuando salgamos de esta circunstancia.
con el poder de Dios. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Es el amor. Y el amor dice que el amor no se irrita. Y están hablando en el mundo que este tiempo la gente se va a irritar de estar encerrada. Pero si el vínculo nuestro es el amor, escucha, el amor no se irrita. Eso es sobrenatural. El natural no va a entender. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pues no se irrita, Señor. En ese amor, ese vínculo perfecto sobre todo lo que va a haber ahora, es ese amor. Lee 1 Corintios 13 nuevamente. Dice que no guarda rencor. No se irrita, no guarda rencor. Ese vínculo perfecto es el amor. El amor de Dios es lo que nos debe unir, no las diferencias. Es el amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Es lo que debe haber en el hogar ahora, cubrir la falta del otro. Que sea tal el amor en el hogar, que ese amor nos va a transformar a todos. ¿Qué fue el amor que le dio Jesús a la mujer encontrada en adulterio? Ese amor la transformó. ¿Jesús qué hizo? La cubrió. El amor cubre. Él no exaltó la falta. Pero en nuestro hogar a veces lo que hacemos es estar señalando la falta del otro. Usted dejó, usted aquí, usted allá, usted mire, gritó, no hizo, no limpió, no. Y a todo momento solo nos enfocamos en eso. No significa que va a haber desorden, no. Cada uno sabiduría en su hogar cómo debe hacerlo, pero que ese no sea el centro de la conversación, que el centro sea el amor, que el centro sea el amor. Preguntémonos, ¿hace cuánto usted no le dice al hijo que lo ama o la ama? ¿Hace cuánto no le dice al esposo que la ama o lo ama? ¿Hace cuánto el hermano o la hermana no le dice que lo ama o lo ama? ¿Hace cuánto? O usamos palabras, que usted cansa mucho, es que usted es muy cansón, quítese de aquí que usted molesta mucho. Eso es de necios, eso no es de sabios. Temor del Señor. Y eso va unido en prosperar el alma. Oremos para que este tiempo nos sirva para prosperar el alma. Que nuestras emociones y nuestra voluntad esté sometida a Dios. El vínculo perfecto que es el amor. Y dice el versículo 15. Y la paz de Dios, al hacer todo esto, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Corazón es la mente, el todo, donde está la voluntad. Está la razón. ¿Qué oramos a Dios para que esa paz gobierne? Gobierne es que controla. La paz de Dios, y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Es decir, en estas circunstancias que estamos viviendo, cada familia tiene diferentes necesidades. Y hay incertidumbres, y hay dificultades diferentes. Pero la paz de Dios no lo limita a las circunstancias. Por eso dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es a la que estamos llamados a vivir nosotros que somos su pueblo. Recuerda cómo empieza el versículo. Vístase como escogido de Dios. El evangelio es para los escogidos de Dios. Y debemos de sentirnos privilegiados de que Dios nos haya llamado y haya mostrado su palabra. El evangelio no es para el mundo. No, el evangelio es para los escogidos de Dios. En el mundo hay caídos y hay escogidos. El evangelio es para el escogido y Dios llama. Y Dios te llamó. Y Dios te llamó para que gobierne la paz de Él en tu mente. Eso es sobrenatural. Eso no lo da el hombre. Eso no lo dan nuestras herramientas naturales de estudio, ni de estructura académica, ni lo da el tiempo de la edad, de la experiencia vivida. Nada de eso. Recuerda que estamos hablando de lo sobrenatural, que es independiente de la edad. El muchacho de 10 años que le clame a Dios por sabiduría va a entrar en temor a su palabra y va a disfrutar de la paz de Dios igual que el de 15, igual que el de 25, igual que el de 35, igual que el de 60, igual que el de 80. Porque la palabra de Dios es verdad para todos.
En lo natural es diferente. Pero nosotros vivimos por fe, no por vista. Familia, nosotros que sea un tiempo para que nos acordemos que somos escogidos de Dios y que debemos de vivir sabiamente y que debemos de clamarle a Dios por su sabiduría porque Él es la fuente de ella. Eso no emana de nosotros. Esa paz de Dios inunde nuestras mentes. Que nos levantemos cada día agradecidos y tranquilos, solo lo genera Dios. Porque cuando usted levanta, prende el radio y escucha las noticias, y prende el televisor y escucha noticias de cómo está el mundo, no solo la salud, sino la economía, las empresas, el mundo, lo que viene, y comienzan los economistas a decir el futuro, lo que va a suceder, pues la mente no va a estar en paz. Pero nosotros somos escogidos de Dios y cada día nos debemos de vestir. ¿Qué se va a vestir? Nuestra voluntad. De la paciencia de Dios. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios, porque para ser paciente en el momento adecuado. Y necesitamos de su amor, que es el vínculo perfecto. Y todo eso lo genera es Dios, y Dios está en nuestro interior. Todo lo genera Dios, todo, absolutamente todo. Y ahora estamos viendo eso claramente, claramente. Dice: y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, y sed agradecidos. Una charla que hemos de tener con nuestros hijos es hablarle sobre cómo debemos de dar gracias por lo que hay, independiente de, sed agradecidos. Sed agradecidos. Ahí no dice, sea agradecido de acuerdo a las circunstancias. No. Debemos de ser agradecidos y explicarle a nuestros hijos y a los jóvenes. Por ejemplo, el joven dice, soy joven, a mí no me pasa nada. Pues es necio, porque el joven sale y llega a la casa y está el abuelito, el papá. O camina o sale y encuentra personas que de pronto tienen bajas las defensas y se va a afectar. Entonces el joven no puede pensar solo en él de una manera necia. Debe pensar en el otro de manera sabia. Y lo que hemos de pensar siempre es en el otro. Recordemos que hemos de orar por la sabiduría de Dios, para que nuestro comportamiento sea acorde a la palabra. Porque las circunstancias nos hacen explotar, ¿sí? Entonces uno no sé, ya no de a dónde echo mano. Pues de la sabiduría de Dios, para que Él nos dé cómo debemos de hablar, cuándo hablar, pero recordar que el vínculo, lo que nos va a unir a todos, es el amor de Dios, el amor de Dios. Y si hay amor, ¿cómo nos vamos a tratar? Con amabilidad, con respeto, con amabilidad, con ternura. Es a quien más quieres, es tu familia. Pues con ternura, con amabilidad. Así nos debemos de tratar. Porque somos el pueblo de Dios. Somos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Como dice Santiago, hemos de orar por sabiduría. Pero también en lo que vimos de la palabra, vamos a ir a Lucas capítulo 24 del 44 al 46. Todos los audios nuestros de los domingos y cuando iniciamos a predicar, siempre oramos para que Dios alumbre la mente. Y debe ser muy claro en nosotros cada día que nuestra labor es llevar la palabra, que Dios es el que alumbra la mente, no nosotros. Y ahí somos humildes. Una persona ve la palabra es porque Dios está haciendo en ella. Y vamos a ver un ejemplo que es claro que así es. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Este pasaje es: Jesús resucitó y se presenta a los apóstoles. Y Jesús comienza a hablar con ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario. En Mateo encontramos las señales del fin. Y en Mateo Jesús habla y dice, es necesario. Es necesario que acontezcan cosas, son difíciles, son duras. Lo que Cristo vivió cuando tomó cuerpo, que fue Jesús al madero, fue difícil, fue duro. Pues tanto que Pedro dijo, no vamos para allá porque eso es muy duro. Pero hay una palabra que dice que es necesario. Y es porque estaba escrito. Es porque es la soberanía de Dios. Y nosotros, como su pueblo, nos sometemos a soberanía. Y por eso estamos diciendo que debemos de orar por la misericordia de Dios. Porque estamos sometidos a su soberanía. Y solo en su soberanía Él acorta todo esto. Él lo hace, Él lo puede hacer. Y debemos de clamar misericordia por la creación, por el mundo, para que Dios tenga misericordia. Pedro, Juan, todos habían leído de lo que iba a pasar. Todos los sábados en la sinagoga iban y estudiaban la ley. Y aparte en la semana ellos la leían, pero allá se la explicaban y la estudiaban. Llegó el momento y ninguno vio. Y decía uno, pero ¿cómo si es un pueblo que lee, que leía y estudiaba, cómo no podían ver lo que estaba sucediendo? A sus ojos sucedió todo lo que estaba escrito y no lo vieron. A sus ojos ellos fueron la generación que lo vieron. Se estaba sucediendo, pero a su vez no lo vieron. Estaba sucediendo y no lo vieron. No se dieron cuenta que era algo que ya estaba escrito. Y Jesús les explica. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué debemos de orar? Por la sabiduría de Dios y orar para que Dios abra nuestro entendimiento, alumbre nuestro entendimiento. Mira, ese es el método de Dios. Nosotros no podemos ser prepotentes, ser necios, pensar de que leo la Biblia y que yo ya me la sé y que ya me sé el versículo y no lo vuelvo a leer porque yo ya me sé el versículo. Eso es de necio. O que yo leí el versículo y yo opino esto y ahí dice el versículo eso es de necios. ¿Y qué de necio es saber? Lo sabio es conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que Dios es el que permite que veamos su palabra. El que nos transforma de gloria en gloria es Dios. El pueblo de Israel se sabía la ley de memoria, conocía todas las profecías, ellos las sabían, las saben, las conocen. Llegó el momento y no la vieron. ¿Y por qué no la vieron? Porque Dios no permitió que no la vieran, porque era su plan, para ingresarnos a nosotros luego, ¿sí? A ser pueblo de Dios. Recuerda que estábamos sin Dios en el mundo. Entonces les abrió el entendimiento. Y en el momento que le abrió el entendimiento, todos comprendieron. Todo lo que habíamos leído y todo se cumplió y era necesario y se cumplió, usted resucitó. Cuando Dios les abrió el entendimiento. Como familia debemos de orar para que cuando leamos la palabra, Dios alumbre nuestro entendimiento, que nos transforme, que no sea solamente que nos sepamos versículos y los recitemos. No. Debemos de orar que Dios alumbre el entendimiento. Que si ahí dice que no debemos de gritarnos, que esté tan alumbrado el entendimiento que no nos gritamos. O sea, cero. No. Que en un hogar nuestro no deben de existir palabras que dañe. Que nosotros en nuestro vocabulario entre padres, hermanos, hijos, primos, de nosotros no puede salir una palabra que dañe. Y cuando usted vaya a su trabajo, tampoco. Porque recuerda que él va al colegio y tiene amigos y tiene las redes sociales y ahí no le hablan del Dios vivo. Esa responsabilidad te la dio Dios a ti. Te reveló la palabra para que le cuentes a Dios, a tu hijo de Dios. Pero él solo va a poder ver cuando tú le abres a Dios que le abras el entendimiento. Porque si no, no va a haber familia. Yo oro todos los días por Andrea para que Dios alumbre el entendimiento de mi hija. Porque si Dios no lo hace, imposible.
por Patricia, por mí, que yo pueda ver más y que pueda aplicar eso. Y uno a veces coge por el camino que no es. Pero Dios en su misericordia vuelve y lo trae. Vea, le alumbra a uno la mente, vea, es por aquí. Ay, Señor, gracias, por aquí. Temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sí, Señor, yo temo, su palabra es verdad. Usted no miente, Señor. ¿Dónde vamos a ir si solo Dios tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde? Pues solo la palabra de Dios. Entonces, familia, orar para que Dios alumbre el entendimiento de la familia. Que todos lleguemos a un punto de encuentro que es la fe, la palabra. Y eso es un proceso, paciencia. La congregación hacemos mucho énfasis en la oración. Amor, ¿usted por qué habla orar nomás, orar y eso? Pues porque ese es el principio, lo estamos viendo. Dios es el que alumbra la mente, Dios es el que nos guía, Dios es el que da sabiduría. ¿Y cómo logramos todo eso? Por medio de la oración. La oración es un privilegio, familia. ¿Cómo vamos a estar nuestra mente tranquila? Pues la palabra dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas tus peticiones en oración, con acción de gracias. El necio dice, no, yo ya oré ayer y eso sigue igual todo. Pues no sea necio, hermano, no sea necio. Usted quiere no estar angustiado, usted tiene que echarle todo a Dios todos los días y a toda hora. No, a mí no me parece que eso sea así. Yo con solo orar una vez, pues ya Dios sabe y ya me escuchó. Pues eso es necio, eso es ser prepotente, eso es acomodar la palabra a la doctrina del hombre. No, debemos de ser humildes. Humildes, dice, orad en todo tiempo, orad siempre, orad sin cesar. En otra parte Jesús dice, la necesidad de orar, dice, no desmaye la oración. Uno encuentra en la palabra es, ore sin cesar, ore. Y el hombre ha dicho ora, no, usted no necesita de orar. Y la gente cree lo que está diciendo el hombre. No, como ya Dios lo hizo todo, no ore. Declare, no, usted solamente dígalo una vez y ya no necesita más. Pues por eso es que anda angustiado y preocupado. Porque se metió fue la doctrina del hombre. No, familia, tenemos que ser humildes. Leímos varios versículos sobre la oración. Y en este tiempo, ¿cómo vamos a mantener la mente tranquila? Pues si antes orábamos, pues ahora de más tenemos que orar. Porque la palabra lo dice, por nada se afane. Entonces, en el momento del día que usted se esté angustiando por algo, ahí usted sabe que tiene que irse y orar. Meterse al baño a orar, invitar a la familia a orar, no sé cómo lo haga cada uno, pero debe orar. Y esta es la angustia que pasó, fue todo el día orando. Pues le toca orar, porque cuando te levantes de ahí, dice el versículo que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que la paz gobierna tu mente. Lo sobrenatural. Y no significa que se haya solucionado las cosas. No, de pronto todavía está ahí la dificultad, pero tu mente va a estar tranquila. Va a estar en reposo y sabes que Dios va a hacer el milagro, porque Dios no miente, Dios es el mismo siempre. ¿Por qué debemos de orar? Por la sabiduría de Dios en nuestro hogar, de cómo nos comportamos, cómo hablamos, en el temor de su palabra. Si nosotros hemos leído mucha palabra y la hemos tenido en poco, no tenemos temor del Señor. Quiere decir que estamos lejos de la sabiduría. Porque el principio del Señor es el temor al Señor. El temor del Señor es obedecer su palabra, amarla. Y yo leo la palabra y digo, no, eso así no es. Y cogemos el camino allá de la doctrina del hombre, lo que a mí me parece. Pues ese camino te va a tocar regresarte. Porque hay un solo camino. Es la gracia. Recordemos lo de Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y recordemos lo que compartimos en la semana pasada, 1 de Pedro 5:7. Que debemos de todas las preocupaciones y angustias, debemos de echarlas en Dios, echarlas, tirarlas. Todos tenemos diferentes angustias, tenemos que echarlas. Y recuerda por qué, porque Dios cuida de nosotros. Cuida, eso es por fe, es una certeza, familia. Dios cuida de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de orar para este tiempo en nuestros hogares? Que Dios alumbre la palabra y orar por sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice:
Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.